y usted está en Conradio.co, radio independiente, universitaria, y este espacio de marca personal tiene hoy un invitado que se comunica con nosotros desde Uruguay. Él es el Country Manager de GeneXus para Colombia, Ricardo Bisorri. Ricardo, bienvenido. Estamos supremamente pendientes de esta llamada, que es muy importante para nuestro programa, porque Ricardo lidera un programa muy interesante de software para emprendedores. Entonces, como hemos dicho hasta la saciedad, la marca personal es uno de los aspectos claves del emprendimiento. Pero Ricardo esta mañana nos va a dar 4 claves centrales para que nuestro ejercicio de emprendedores tenga la vocación de ser exitoso. Y tiene que ver con un tema fundamental, y es que en ocasiones pensamos que el tema de emprendimiento es simplemente un ejercicio donde las cosas se hacen de manera casi que automática, y resulta que no hay tal. Tiene que ver con una cosa un poco más compleja. Ricardo, ¿está ahí con nosotros? No, la llamada está como enredada. Sí. Bueno, en este aspecto es especialmente importante entender que el emprendimiento no se reduce, no se circunscribe exclusivamente a las actividades que iniciamos de manera independiente por fuera de una empresa. Es decir, es muy importante que entendamos que en muchos aspectos de nuestra vida cotidianamente somos emprendedores. Entonces, a las personas, porque es motivo de consulta muy frecuente, las personas que sienten que se está desgastando su potencial simplemente porque no están iniciando un negocio por su cuenta, la invitación de esta mañana es que entiendan, por favor, que hay muchísimos brotes muy interesantes de emprendimiento también al interior de las empresas. Hay muchas formas de ser emprendedor. Llegamos a esta entrevista porque, por un lado, nos comunicamos con el espacio de GeneXus, que nos dice, mire, hay 4 puntos que hemos identificado. Y Ricardo ¿está con nosotros? Sí, estoy. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por entrar ahí. Pues Ricardo, nos encontramos con su documento, y usted como Country Manager de GeneXus estaba socializando una información que nos pareció muy interesante, sobre todo en este espacio de marca personal, que trabajamos con uno de los ejes fundamentales que hace Silvia como coach, es también acompañar a emprendedores. Y vimos que había 4 puntos en los cuales ustedes destacan, y que me imagino parte puede ser también ayudar, que con su herramienta se puede ayudar el tema. Pero me gustaría que tocáramos un poco los temas en los cuales usted se basa, y uno de ellos es, el primero, busca el mejor personal que puedas emplear. Y en ese sentido, Ricardo, no sé si yo tengo una visión distinta del asunto, y usted ayúdeme a responder la pregunta. ¿No será que a veces conseguir el mejor personal puede ser contraproducente para un proyecto de emprendimiento en donde la persona es el eje central del proyecto, donde yo no quiero competencia acerca de mis ideas, sino que al principio quiero establecer muy bien el terreno? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo que pasa es que en realidad la diferencia está en la premisa, ¿no? Yo creo en los proyectos en base a equipos, y en los equipos siempre pretendo las mejores personas, y no arranco los proyectos, o no me parece que se deberían arrancar los proyectos pensando que alguien va a competirme o tengo algún tipo de competencia por alguna habilidad en particular de alguien del equipo. Es decir, la premisa es: voy a jugar a algo, pretendo los mejores jugadores y formar una cosa colectiva que me permita llegar al objetivo final, digamos, ¿no? Bueno, eso está desde el punto de vista de las veces que ofrecemos productos. Hola Ricardo, te saluda Silvia Ramírez. Bueno, cuando ofrecemos productos, la consolidación de un equipo suele ser bastante eficiente, pero quisiera preguntarte a ti como experto en emprendimiento, ¿qué piensas cuando lo que se ofrece es un servicio y el servicio se hace a través de una única persona? Es el caso, por ejemplo, de un consultor o de un conferencista que se vuelve como una estrella. En ese caso, ¿sería igualmente recomendable desde tu punto de vista conformar un equipo? Sí, yo creo que siempre, es decir, no creo en las empresas monopersonales, particularmente, digamos, no es mi vocación, digamos, ¿no? Yo creo que en general todos los emprendimientos tienen que ser basados en un equipo, ¿sí? Puede ser de menor cantidad de personas o de mayor cantidad de personas, pero tiene que ser un equipo, porque se necesita en general para cualquier tipo de emprendimiento un complejo de habilidades que es muy difícil encontrar en una sola persona, ¿correcto?
uno puede, si hay un trabajo monopersonal que hacer, puede rotarlo, puede cambiarlo, puede complementarlo con otra persona, pero me parece que una sola persona se dedique a un solo trabajo es de muy corto plazo, digamos, ¿no? Estamos conversando con Ricardo Bisordi, él es el Country Manager de GeneXus para Colombia. Nos está dando esta entrevista desde Uruguay y lo contactamos porque en el documento que comparten a medios habla un poco sobre el trabajo de los retos que debe enfrentar un emprendedor, y sobre todo son retos que se presentan a veces, y Ricardo nos puede ayudar en ese tema. También tiene que ver con la inteligencia de la información que lo rodea. Ricardo, ¿cómo hace una persona que está empezando un proyecto para tener claridad en términos de inteligencia de negocio de cómo poder poner toda esta información a funcionar a su favor? Porque es que en ocasiones también la angustia y el vértigo es tener demasiados datos y no saber qué hacer con ellos. Bueno, sí, yo siempre digo que las cosas más simples suelen ser más efectivas, ¿no? En realidad uno tiene, una vez que tiene trazado el objetivo de lo que va a hacer, tiene que buscar los datos, solamente los datos necesarios para ese objetivo final. Llenarse de información no ayuda mucho al objetivo final, digamos. Uno tiene que tener bien delineado hacia dónde va y cuáles son los datos que va a necesitar para llegar a ese objetivo, y buscar nada más que esos. Ahí está lo que te decía anteriormente de la parte de complementación. Es decir, uno puede tener una visión estratégica de hacia dónde va, pero puede tener generalmente a alguien al lado que tenga muy claro las cosas precisas que uno tiene que obtener para llegar a ese objetivo, y que no haya ninguna intermediación pasional en el camino, ¿no? Porque el que desarrolla la estrategia generalmente tiene una vocación pasional. En cambio, el que va suministrando datos objetivos tiene una visión mucho más matemática, mucho más ingenieril, y esa complementación hace que se pueda llegar al objetivo final y no en el medio tener desvíos por tener uno una pasión hacia un tipo de estrategia, digamos, ¿no? Casi que verlo como un tema de misión crítica constantemente. Así es. Y cuénteme. No, a ver, lo que quería transmitir básicamente es que cuando uno arma equipos, en los equipos hay personas que tienen esa visión estratégica casi utópica en algunos casos, pero que son terriblemente valederas para que alguien al lado vaya llevándolas a la práctica y haciéndolas mucho más pragmáticas, digamos, ¿no? Es decir, si bien son dos situaciones bien polarizadas, en el medio hay un montón de grises que en el cúmulo de un equipo se pueden ir complementando y haciendo que eso se desarrolle. Si en cambio uno tiene solamente una polarización cuando desarrolla un proyecto, el proyecto termina siendo o muy utópico e irrealizable, o demasiado concreto y se vuelve administrativo y entonces no es creativo, digamos. No sé si se entendió lo que quise graficar o quieres que lo amplíe. No, me parece que es claro, porque parte de la preocupación también del emprendimiento es estar uno encerrado en una serie de procesos, dejando de lado también el valor positivo de por qué fue que hizo un proyecto de emprendimiento. No sé si todos los proyectos de emprendimiento deben tener el mismo orden de evolución, la misma madurez, pero pues uno no quiere armar un proyecto de emprendimiento para hacer imposible las ideas que tiene adelante para sacar. Y eso me lleva a al siguiente ítem que comparten ustedes, y tiene que ver con aliados estratégicos, un poco lo que estábamos hablando al principio, pero también tiene que ver en ese sentido de aliados estratégicos el concepto de confianza y el concepto de establecer buenas redes de trabajo en conjunto. En ese sentido, ¿usted qué recomendaciones tiene, Ricardo? ¿Cómo ve? Porque es que son dos culturas distintas de negocio, la de Uruguay, la de Colombia, y siendo ustedes una marca que es pues la TAMI, que tiene muchos espacios. ¿Cómo es el tema de cultura y de las resistencias en cada país alrededor de esas oportunidades de hacer alianzas? Porque no todos los países tienen la misma cultura y la misma facilidad. Sí, a ver, así como comenté en la vocación de armar equipos,
Lo mismo pasa en la vocación de armar estrategias con otras empresas y de armar alianzas con otras empresas. Es decir, el camino profesional no se hace solo, digamos, ¿no? Es decir, si yo vamos a ir al área de desarrollo de sistemas, que es el que nos involucra mucho a nosotros. Es decir, si yo desarrollo un aplicativo de producción, de manufactura, digamos, lo más probable es que cuando ese aplicativo esté funcionando en alguna fábrica, no esté funcionando solo, va a estar funcionando en medio de una arquitectura de hardware que alguien instaló, en medio de una base de datos que alguien instaló, va a estar funcionando conectado a un ERP que alguien instaló e implementó. Es decir, hay una serie de cosas que conviven con mi fabricación y que con las que yo voy a tener que hacer alianzas estratégicas, primero para poder convivir y poder tener una interfaz que le solucione el problema al usuario, el que me compró el producto, y segundo para poder crecer en otros lugares donde ellos tienen ingreso y yo no, y ellos crecerán en los lugares donde yo tengo ingreso y ellos no. Es decir, esa complementación y esas alianzas estratégicas las hacen desde las grandes corporaciones hasta los pequeños talleres de desarrollo de software, digamos, ¿no? Cuanto más sólida y creíble son esas alianzas estratégicas, más rápidamente se crece. Ricardo Visordi, Country Manager de GeneXus para Colombia. Ricardo, gracias por su tiempo, gracias por esta visión que nos ayuda también a comprender la oportunidad que hay detrás del ejercicio de emprendimiento, que no es nada sencillo. Pero también quisiera, para cerrar esta pregunta o cerrar este encuentro, que nos contara en qué sentido se puede un emprendedor también empezar a construir su ecosistema digital para poder tener un proyecto a mediano y largo plazo, porque parte de lo que también encontramos nosotros, y lo hemos visto con Silvia, es que hay una gran oferta de soluciones y una gran oferta de plataformas de trabajo. ¿Cómo apostar a la correcta sabiendo que hay una serie de riesgos y también de situaciones que pueden no estar en este momento contempladas para un proyecto de emprendimiento? En ese sentido, ¿cómo ve usted que debe construir ese ecosistema electrónico y digital de plataformas para que el negocio le funcione? A ver, no hay ningún secreto en eso. Hoy las plataformas de soluciones en general están estandarizadas y lo que debería hacer la gente es buscar infraestructuras estándares, digamos, ¿no? Es decir, si yo hiciera un aplicativo para Smart Device, pretendería hoy que funcione para las principales plataformas que están en el mercado, obviamente, y obviamente para todas, porque para que se pueda utilizar. Pero básicamente no lo que me gustaría transmitir es que cuando alguien empieza un emprendimiento, sea de una pequeña aplicación para Smart Device o sea de una gran aplicación para una corporación, lo que tiene que hacer fundamentalmente es delinear lo que va a hacer y hacerlo bien, porque yo siempre sostengo que si uno hace bien lo que hace, por más que ya haya muchas cosas similares, igual termina teniendo éxito. Es decir, voy a hacer una comparación un poco burda pero muy clara. Digamos, mucha gente dice poner una pizzería debería ser poco negocio porque hay muchas por el camino. Sin embargo, si uno hace bien las cosas, como le hicieron Pizza Hut, Domino's Pizza y un montón de otros, armaron una corporación de una pizzería, digamos, ¿no? O si hacemos un ejemplo similar con las hamburguesas, pasa lo mismo. Es decir, todos los trabajos que uno hace, si lo hace eficientemente y bien, termina convirtiendo su pequeño negocio en una corporación, pero para eso hay que hacerlo bien. Y ese sería el mensaje que más me gustaría transmitir, que por encima de cualquier infraestructura que haga, lo que hay que hacer es hacerlo bien. Ricardo, gracias por su tiempo. Esto es Marca Personal en Con Radio con Silvia Ramírez, coach. Vamos con algo de música, ya estamos con ustedes.